Y vamos a leer versículos 49 y 48, 49 y 50, perdón. 49 y 50, por favor. Vamos a continuar con los tropiezos. Esto pudiéramos llamarlo como tropiezos número 2. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Okay. Es continuidad. Este pensamiento debemos de ponerlo o de pegarlo, de añadirlo a lo que veníamos hablando la semana pasada. Es 49 y 50. Lo que traigo yo. Me ando atrasando un versículo. Así empieza uno y luego empieza a atrasarse con la vida y con todo. Entonces, cuando leímos de Marcos capítulo 9 del 42 hasta el 48, pues vimos algunas de las cosas interesantes que significa el tropiezo. Vimos también qué significa pequeños. Vimos acerca de la piedra de molino. Qué muerte tan horrible, ¿no? Que a alguien le amarren una piedra de molino y lo avienten para el agua. Esa era una muerte que usaban los gentiles. Algunos gentiles tenían ese tipo de muerte para personas que no querían, para personas no gratas. Pero ahora el Señor Jesucristo, aunque ya no menciona la palabra tropiezo, sí está conectándolo. Y aunque nosotros al principio no hayamos leído de tropiezos en estos versículos 2, en estos dos versículos, vamos a poner ahí en Lucas 17 del 1 al 4, por favor, un resumen de lo que vimos la semana pasada, pero cómo lo dice Lucas del 1 al 4, por favor. Lucas 17 del 1 al 4. Y a sus discípulos dice: imposible es que no vengan escándalos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera si le pusieran al cuello una piedra de molino y le lanzasen en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti, diciendo: bésame, perdóname. Bueno, en la versión que leyó Octavio, no sé si me puedas dar la versión que leíste, Octavio. La primera. ¿Pero qué? Antiguo. Antigua. Es la 1600. Nomás dice el primero antiguo. Bueno, la palabra escándalos es una forma de que Reina Valera tradujo tropiezos, pero quiere decir, de todos modos, de que provoca que otro o otros se enfríen o se salgan o ya no quieran nada, ya no quieran saber nada. Porque si me gusta la palabra escándalo, voy a investigar la palabra exacta para ver qué es más certero, si escándalo o tropiezo. Porque palabra tropezar quiere decir que te hace caer, que te hace desviarte, que te hace para un lado, ¿sí? Mientras que la palabra escándalo pues pudiera ser como un resultado del tropiezo, pero no significa exactamente lo mismo. ¿Okay?
Entonces voy a ver cuál de esas dos palabras es mejor, si escándalo o tropiezo, según el idioma original, porque no había visto esa palabra escándalo. Ahora, en este resumen, Lucas menciona un ay de Jesús, y ese ay es por los que causan tropiezo, según la versión de Octavio, escándalo, y ello precede a una muerte horrible, ¿verdad? Porque dice en Marcos 14:21, para un versículo de una muerte horrible, o de lo mismo que lo que Jesús también mencionó como algo horrible, en Marcos 14:21, por favor. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Claro. Entonces, así como Lucas nos menciona de que este tropiezo, este escándalo, precede a una muerte horrible, porque dice mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y que se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Eso quiere decir que es mejor morir horriblemente a pecar contra un pequeño. ¿Ok? Y luego el 14:21 que acaba de leer Jessica nos da un pasaje paralelo de una muerte horrible. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a este hombre no haber nacido. La frase es, bueno le fuera a este hombre no haber nacido, es un precedente de algo horrible. ¿Qué pasó con Judas? Aquí está hablando de Judas. Judas traicionó al Señor. ¿Qué pasó con Judas después de que entregó al Señor? ¿Será eso lo que se refiere el Señor Jesucristo aquí cuando dice más le valía no haber nacido, o a qué se referirá? ¿A qué se refiere? Pues a lo que le va a pasar después de vida. Al castigo en el juicio final. Mientras que los apóstoles que siguieron el camino del Señor tienen un lugar privilegiado con el Señor Jesucristo, este apóstol va a estar en el castigo eterno. ¿Sí? Más le valía no haber nacido. Cuando Job está sufriendo atrozmente por todo lo que le está pasando en su físico, llega a decir, maldigo el día en que nací. O sea, en otras palabras, más me valía no haber nacido. ¿Sí me explico? Porque es algo horrible, hermano. O sea, cuando está pasándose por algo horrible, es una forma de ver lo horrible que puede ser o que va a llegar a ser cuando a alguien se le está diciendo esto te va a pasar por lo que has hecho. En Romanos 14, versículo 13 nos dice qué debemos de hacer para evitar tener una muerte con una piedra de molino atado en el cuello, o para morir, para tener la sentencia de que más nos valía no haber nacido. Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Se fija, ahí dice tropiezo y luego da el significado. Tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Cómo dice ahí en tu versión, Octavio? 14:13, por favor. De Romanos, de Romanos 14:13. Así que no juzguemos más los unos de los otros, antes bien buscar de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Tropiezo o escándalo. Fíjate, ahí usa la palabra tropiezo, pero luego sustituye el otro término para decir escándalo. La de ocasión, ¿no? Ocasión de caer. Ocasión, o sea, lo traduce, ocasión de caer lo traduce como escándalo. Y en lo que leíste anterior, tropiezo lo traduce como escándalo. Interesante. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, es mejor reconocer
reconocer que es necesario mantenernos en guardia para no pecar de esta manera. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19 es un buen texto para que nos mantengamos en guardia. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando habla de que el mundo entero está bajo el maligno, pues Juan ha hablado de algunos temas en su primera carta, y uno de ellos es que no amemos al mundo ni las cosas que en él hay, ¿verdad? También ha hablado de cómo los jóvenes han vencido al maligno. Ha hablado de los padres que han tenido un comportamiento fuerte, leal. Lógicamente que cuando Juan está mencionando aquí, pero el mundo entero está bajo el maligno, se refiere a la mala actitud de la mayoría de la gente. Porque sabemos, y mismo Juan nos puede enseñar, que Dios tiene todo bajo control. Pero ¿a qué se refiere cuando dice, pero el mundo entero está bajo el maligno? ¿A qué se refiere? Pues que la mayoría está bajo el maligno. Pero si Dios tiene todo bajo control, ¿cómo es que el mundo entero está bajo el maligno? No todos siguen. Se refiere a que estamos en peligro de condenación si no aceptamos. El hecho de que Dios tenga todo bajo control no quiere decir que no exista el mal. ¿Sí? Se ha dicho, y suena lógico, aunque muchas veces la lógica no checa con la voluntad de Dios, se ha dicho que el bien existe porque hay mal, o el mal existe porque hay bien. Entonces, cuando dice Juan, mas el mundo entero está bajo el maligno, está refiriéndose a lo que decía Cecilia. El mal existe. Aunque Dios tenga todo bajo control, el mal existe. En el tiempo de Noé, Dios tenía todo bajo control, sin embargo, Él vio cómo la gente se había corrompido, cómo la gente iba de continuo en mal, y Él dio paso al plan que ya tenía previsto, el de mandar un diluvio. El diluvio ya estaba previsto, ¿sabían? ¿O piensan que fue un suceso que a Dios se le ocurrió en ese momento? Ya estaba previsto. O sea, Dios de antemano ya tiene todo previsto. O sea, Dios tiene de antemano todo previsto, porque Él ya vio todo lo que va a pasar en la vida. Y por eso se habla del Evangelio como el plan eterno de Dios. Se habla de la iglesia como el plan eterno de Dios. Hay mucho religioso en nuestros días que sigue diciendo que la iglesia es el plan emergente de Dios. O sea, como Cristo fracasó, de tal manera que lo mataron y los enemigos triunfaron, entonces Dios echó mano a su plan emergente, la iglesia. Eso es contrario a la verdad. No hay plan emergente de Dios. En el caso de lo que Dios ya tiene planeado, el asunto va como Dios lo tiene planeado. Entonces aquí cuando dice en Primera de Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pues quiere decir que la actitud de la gente va de continuo al pecado. Por eso mismo les había aconsejado, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? La palabra de Dios permanece para siempre. Y dentro de este mundo bajo el maligno, está el hecho de que se haga tropezar a los hijos de Dios. De que se haga tropezar a los hijos de Dios.
Dice en Mateo capítulo 15, versículos 7 al 10. Mateo 15 del 7 al 10, por favor. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Muy bien, aquí tenemos al Señor Jesucristo hablando de el hacer tropezar a los pequeños. Estos versículos son el contexto de cuando los religiosos reclamaron que por qué los discípulos de Jesús no se lavaban las manos cuando comían. O sea, eso es hacer tropezar. Hacer tropezar es poner mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Eso es hacer tropezar. Imagínense que alguien venga y nos diga aquí, a partir del domingo vamos a tomar la cena del Señor y vamos a usar una sola copa. No que sea pecado, pero alguien va a imponernos algo diferente a lo que nosotros hacemos. Y vamos a decir que se acepta por la mayoría, pero ¿qué pasa con los que no aceptan? ¿Qué va a pasar con ellos? Lo más seguro. Muchas veces el tropiezo es causado por el pecado de los que se van, pero muchas veces el tropiezo es causado por el pecado de los que se quedan. Por ejemplo, cuando se estableció aquí de que iba a haber una extensión hacia los latinos, siendo una iglesia de habla inglés, fue algo que no les gustó a muchos de los que estaban aquí. Entonces, por una justa razón, los que se quedaron hicieron tropezar a los que no se quedaron. ¿Sí me explico? O sea, también el tropiezo funciona a la inversa. ¿Se acuerda qué pasó con los que desecharon a Jesucristo? Dice la Escritura que fue la piedra del ángulo que hizo tropezar a aquellos que no querían a Jesús. Y fue la piedra del ángulo que desecharon los edificadores. O sea que el tropiezo funciona de las dos, pero aquí estamos hablando del tropiezo que es pecado, ¿sí? Pero debemos de considerar que también se puede causar tropiezo porque estemos haciendo lo correcto. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? ¿O hay contradicción? ¿Se entiende de que se puede hacer tropezar haciendo lo correcto? ¿Sí? Ahora, el pueblo de Dios en el tiempo de Jesús y los apóstoles, los religiosos seguían mucho las tradiciones de los ancianos en vez de los mandamientos de Dios. Entonces ellos cuando ellos veían que se violaba un mandamiento de los ancianos, una tradición de los ancianos, ellos se escandalizaban. Se escandalizaban. Aquí hay un escándalo por parte de los maestros religiosos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando van a comer? Pero era tropiezo para los discípulos, porque los discípulos decían: canico, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Señor? Dinos, ¿qué hacemos? Y Jesús les dice, porque fíjate, todavía termina este asunto y avanzan y los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: Señor, explícanos la parábola de lo que él había dicho. Hipócritas, ¿por qué ustedes invalidan la ley de Dios por causa de sus tradiciones? Que no entienden que lo que hace daño no es lo malo no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Y los discípulos se quedaron con eso, acaban de comer y todo, y van caminando y le dicen a Jesús: explícanos la parábola, Señor. Y Jesús les pone una regañada. Todavía están sin entendimiento, que no entienden lo que dije, que no es lo que contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Y luego ya empieza a dar la lista de que del corazón salen los insultos, los homicidios y todas estas cosas que él menciona.
Pero lo que quiero decir aquí, que mientras que los maestros religiosos se escandalizaron porque los discípulos no se lavaban las manos, fue tropiezo para los discípulos. Los discípulos se sintieron destanteados con ello. Bueno, ¿qué pasa cuando uno se tropieza con una piedra? Se tropieza, si no te caes al menos te destanteas, pierdes el equilibrio de alguna manera. ¿Qué pasó? Ahora, los que enseñan error quieren llevarse a todos los que puedan. O sea, una persona que enseña error no quiere irse sola con el error, porque en su mente está que el error es lo correcto, que es lo que se debe de hacer, y entonces quiere enseñar a más y va a tratar de desviar a más personas. Dice la palabra de Dios en Mateo 15:14. Dejarlos son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Así es. Interesante, ¿no? Ahora, me llama la atención el contexto de Lucas 17. Ahora viendo el versículo 3 y 4 más detenidamente. Lucas 17, 3 y 4. Que dice Lucas, mirad por vosotros mismos. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puedo ver por mí mismo? ¿Cómo? Dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Esto está dentro del contexto de los tropiezos. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Qué pasaba si alguien que había pecado venía arrepentido y no se le perdonaba? ¿Qué pasaba? ¿Se le hacía un bien o un mal? Se le hacía mal. Oye, pues una persona que viene arrepentida y no se le perdona, pues ¿qué mal le queda? Irse, perderse. Tropiezo. Es tropiezo. Ahora, cuando leemos, ¿cómo dice en Mateo 18:21, por favor? ¿Cómo dice Mateo 18:21? Una pregunta que está haciéndole Pedro al Señor Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7? ¿Y qué le contestó el Señor? Entonces Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Y qué quiere decir eso? Que todas las veces. Pero Pedro viene y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿7 veces? O sea, Pedro tenía un límite. Pedro tenía una cantidad de perdonar a un hermano. Sabía él tenía en su mente cuántas veces debía de perdonar a un hermano. Eso pudiera ser una tradición de los ancianos, que a una persona se le podía perdonar hasta 7 veces que se arrepintiera. Pero ¿qué le dice Jesús? No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y no quiere decir que Pedro tenía que decir, bueno, 7 por 7, 49, entonces 49 veces, no. Lo que Jesús le quiere decir es que las cantidades de veces que sean que una persona venga y pida perdón, se le debe perdonar. No hay límite. Y la manera de medir esto, para entenderlo mejor, es las veces que Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios a nosotros? Si en las oraciones constantemente decimos perdona nuestras faltas, ¿por qué lo decimos? ¿Estamos convencidos de que le faltamos a Dios cada instante? O sea, a veces hasta sin quererle lo ofendemos. ¿O cuántas veces lo ofendimos antes de venir a servirle?
Y sin embargo Él nos perdonó al momento que venimos. Entonces, ¿sí me explico? O sea, esto es infinito. Ahora, hay quienes, usando de este derecho, que una persona puede arrepentirse todas las veces que quiere, vienen pero realmente no están arrepentidos. Hay personas que hasta publican: yo me arrepiento y ya le dije a fulano y a sutano que me arrepiento. Y hasta le mandan cartas a hermanos diciéndoles: hermano, yo me arrepiento. Pero vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer. ¿Sí me explico? Entonces, para el ser humano es fácil pensar que la persona no se está arrepintiendo de corazón. Pero sin embargo, si esa persona viene y te pide perdón, tienes que perdonarle. No sabemos en qué momento la persona va a ser sincera. Pero hay quienes hasta han hecho de esto un juego. Y presumen de que porque se están arrepintiendo ya son perdonados y pueden seguir haciendo lo mismo, que al cabo se pueden volver a arrepentir. Y ese es el cuento de nunca acabar. En el catolicismo, y eso es lo que nosotros luego ponemos enfrente, ¿verdad? De que en el catolicismo la persona estaba pecando constantemente y luego ya iba y se confesaba ante el sacerdote y volvía otra vez a pecar porque ya tenía el costal vacío, ahora quería llenar otra vez el costal. Entonces muchas veces comparamos a personas así, que muchas personas son sinceras en el arrepentimiento y lo hacen constantemente, mientras que otras lo están haciendo como burla o como juego nada más. Pero ¿quién sabe eso? ¿Verdad? Entonces nuestro deber es, si una persona viene arrepentida, perdónale. Ahora, algo que Dios nos enseña y que nosotros debemos de tener siempre presente, que una persona cuando se arrepiente de algo, esa persona, si tiene una convivencia, si se está viendo constantemente esa persona, tiene que hacer frutos de arrepentimiento. O sea, es como de la manera en que nosotros podemos ver si esa persona realmente está... Porque imagínense a aquella persona que se droga, aquel hermano que se droga y luego va el domingo y pide perdón porque oye el sermón, le cala el sermón, le llega hasta lo más profundo, se arrepiente, pero el lunes y martes ya está otra vez en la loquera. O sea, no hay frutos. Y luego el domingo vuelve a arrepentirse y luego otra vez vuelve a pasar esto, lo mismo, no hay frutos. Entonces, es importante saber, uno, que en este contexto del tropiezo, Dios nos enseña de que si un hermano viene a pedirnos perdón 70 veces 7, que es algo sin límite, todas las veces que nos pidiera perdón, nosotros debemos de perdonarlo. Eso es lo que aprendemos nosotros. Ahora, ¿qué aprende el que está jugando? El que está jugando aprende que si se está arrepintiendo sin arrepentirse, porque un arrepentimiento es cambiar de mente. Cambiar de mente. ¿Verdad? Si lo comparamos con un círculo, tenemos que dar una vuelta de 180 grados para estar volteando totalmente al lado opuesto. Entonces el arrepentimiento es un cambio de mente, es una mentalidad de ya no lo vuelvo a hacer. Y si una persona se está arrepintiendo con la mentalidad de volverlo a hacer, entonces él y Dios saben que no se está arrepintiendo, nada más está jugando y está jugando con Dios. ¿Verdad? ¿Se acuerda lo que le pasó a Ananías y a Zafira cuando vendieron la heredad? Y que le dijo Pedro a Ananías, Ananías, ¿vendiste en tanto la heredad? Dijo, sí. Y cayó muerto porque estaba mintiendo. Dios sabía que estaba mintiendo. Y luego entró su esposa y acaban de sacar a su esposo muerto, lo acaban de sacar. Y entra la esposa y le dice, Pedro, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí. ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo para mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y cayó fulminada también. O sea, cuando uno juega con Dios, hermanos, ¡ay! Tremendo. Tremendo. Entonces, dos cosas que debemos de saber.
debemos de perdonar a nuestro hermano cada vez que venga y pida perdón. Segundo, nuestro hermano que no se está arrepintiendo, aunque lo esté diciendo con la boca, debe de saber el peligro que corre por estar jugando con Dios. Así de que las mismas veces que cada uno ha sido perdonado, pues debe uno de pensar en perdonar al hermano, perdonar al que se ha arrepentido. En Mateo 6, 14 y 15, ¿cómo dice, por favor? Mateo 6, 14 y 15, ¿cómo dice? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Claro. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, le está diciendo a sus oidores, especialmente a sus discípulos, que si perdonan solamente a los hombres sus ofensas, Dios también los va a perdonar. Pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre nos perdonará nuestras ofensas. Entonces, por eso es muy buena la mentalidad de ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Las mismas veces que Dios me ha perdonado a mí. ¿Okay? Si soy soberbio, si soy altivo, voy a decir, pues Dios me ha perdonado 2 o 3 veces nada más. Pero si soy humilde y soy consciente, Dios me ha perdonado, quién sabe cuántas veces. Muchas. ¿Verdad? Ahora, este es el contexto de los tropiezos en la vista de Lucas. Pero ahora veamos el contexto de los tropiezos regresando a Marcos, en los versículos que leímos al principio. Dice Marcos 9, versículo 49. Porque todos, y yo quise leerlo de Lucas porque se complementa más el pensamiento que está aquí en el versículo 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. O sea, hablando de los tropiezos y hablando del peligro de que van a venir tropiezos, el Señor Jesucristo está ayudando en la mente de los discípulos para que estén preparados para cuando ellos sean probados, ya sea porque los hacen tropezar o ya sea por cualquier otra prueba, persecución o lo que sea. ¿Sí? Y entonces dice, la sal sirve para muchas cosas, pero hay una cosa para lo cual la sal no sirve. Y cuando no sirve la sal, pues se echa al suelo y se pisotea. Pero la sal, en el buen uso, sirve para preparar una carne, para preparar una comida, para darle sazón, y luego es pasada por fuego y entonces el sabor es exquisito. Aún en los sacrificios que se ofrecían a Dios estaba involucrada la sal y el fuego. En cuanto a los que siguen al Señor Jesucristo, deben de saber que muchas veces van a venir tropiezos en su vida y van a ser probados con fuego. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no se sorprendan del fuego. 1 de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes, dice el Señor. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Y hay más versículos, no los voy a leer todos porque el tiempo ya se acabó. Pero el punto es ese, cuando el Señor Jesucristo menciona en el versículo 49, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal, se refiere a la preparación y a la purificación, a la prueba que van a recibir como cristianos. Versículo 50 de Marcos 9. Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida,
La palabra insípida, ¿qué quiere decir? Sin sabor. Güera insípida, ¿verdad? Le dicen las morenas a las blancas. Güera insípida. ¿Con qué la vas a sazonar? Si la sal se hace insípida, ¿con qué la vas a sazonar? ¿Con qué vas a darle sabor si no tiene sabor? Y luego dice el Señor, tengan sal en vosotros mismos, o sea, sal que tenga sabor, y tengan paz los unos con los otros. Ese es el consejo del Señor Jesucristo. Dice el versículo 13 de Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Sé que el cristiano debe de ser como la buena sal. Cuando el cristiano se comporta como tropezadero, no hay sazón en la vida de él, ni en la vida de los que le rodean, o de los que le siguen más bien, o de los que le hacen caso. El seguir la fe es purificarse, y el que lo hace va a perseverar a pesar de las pruebas. El que es sal en su comportamiento no podrá ser dominado por las pruebas, va a salir victorioso en cada lucha que se le presente. Y una de las cosas que va a procurar es estar en paz con todos, por cuanto esté a su alcance. Como hemos leído en Romanos capítulo 12, versículo 21. El versículo 20 dice, así es de que tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿verdad? Y dice el versículo 17, el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Ok? Entonces esta es la lección en esta ocasión, y terminamos con el tema de los tropiezos. Para la siguiente semana seguiremos con Marcos y empezaremos el capítulo 10. Ya vamos más de la mitad, así que esperemos en Dios que nos permita terminarlo. Dios les bendiga, muchas gracias por su atención.